para mí fue algo realmente importante, ¿no? Sobre todo porque yo previamente tenía una relación con la institución, con Cruz Roja, yo era voluntario, y bueno, me sentí identificado pues con los valores, ¿no? Es decir, estudiar con una institución con la que te sientes representado, pues para mí era muy importante, ¿no? Te sentías como parte de... tienes un sentimiento de pertenencia, por decirlo así. Entonces, qué mejor que la propia Escuela de Enfermería de Cruz Roja para complementar ese sentimiento y sentirte correspondido, ¿no? Bueno, digamos que ser voluntario fue antes que ser enfermero, ¿no? Sobre todo valores, una forma de entender la vida, cosa que a cambio otro tipo de experiencias pues no te lo dan, ¿no? Vas aprendiendo lo que es el trato con las personas, el que es prestar una atención más particular. Digamos que es algo bien distinto que en pocas ocasiones te lo va a poder prestar otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces empiezas como voluntario, entiendes que te quieres dedicar a ello profesionalmente y es cuando entiendes que podría ser una buena salida pues ser enfermero, ¿no? Y así hice, ¿no? Empecé como voluntario, pasé por esa fase de voluntariado y pensé que era importante para mi vida dedicarme profesionalmente a eso que me gustaba. Bueno, la verdad es que es una pregunta interesante, ¿no? Es decir, tú piensas que cuando estás estudiando la carrera estás deseando que termines, que no vas a estudiar más, y es cuestión de que pasen escasos meses para darte cuenta que no es nada más que el principio de un largo camino, ¿no? Empiezas con formación continuada, después aspiras a cursos de posgrado, como pueden ser expertos, como pueden ser máster, hasta que finalmente te enrolas en el camino del doctorado, ¿no? Que es actualmente donde me encuentro, ¿no? Que bueno, que no deja de ser una fase más que seguramente me depare un largo camino, ¿no? Es como ir recorriendo pues un camino poco a poco, ir subiendo escaleras. ¿Que dónde está el fin? Pues yo creo que donde uno quiera, ¿no? Es decir, donde uno quiera ponerlo, porque posibilidades hay muchas y a día de hoy cada vez más. Bueno, pues para llegar, actualmente estoy como profesor titular en la Escuela de Enfermería de Cruz Roja. Las asignaturas que imparto están muy relacionadas con la clínica, ¿vale? Y digamos que está muy en relación con mi experiencia profesional. Yo siempre me he movido dentro de líneas de cuidados críticos, urgencias, en donde hay que tener un gran conocimiento de todo lo que es la enfermería desde el punto de vista clínico. Y bueno, como bien digo, empiezas a estudiar, empiezas con un experto, empiezas con un máster, ¿de acuerdo? Y a día de hoy estoy con el doctorado, que es el requisito que me exigen para poder seguir continuando con mi labor docente a este nivel, ¿no? A nivel universitario. Pues eso es buena pregunta, ¿no? Parece que eso de la docencia, cuando empezamos a estudiar la carrera, es una posibilidad que tenemos pero que ninguno nos planteamos. Entonces, al principio tus expectativas profesionales están solo y exclusivamente enfocadas a la asistencia, ¿no? Te vas curtiendo como profesional y crees que tienes suficientes conocimientos como para poder tú formar a otras personas, ¿no? Entonces, primero experiencia. Yo creo que la experiencia es muy importante. Difícilmente vas a poder enseñar a nadie si tú previamente no has contado con esa experiencia en primera persona. Yo creo que los segundos son ganas, ¿no? Porque digamos que a nosotros se nos forma a nivel asistencial, pero a nivel docente, digamos que somos nosotros los que nos tenemos que buscar nuestras propias herramientas, aparte de formación complementaria, aparte de nuestra propia experiencia personal como docentes. Entonces yo creo primero experiencia, ganas y darse tiempo porque yo creo que para curtirte como un buen docente necesitas tiempo, ¿vale? Tampoco que, al igual que ser un profesional a nivel asistencial requiere su tiempo, para ser un docente también, con el hándicap de que muchas veces nosotros pues tenemos algunas lagunas, ¿no? A nivel docente, porque nuestro perfil fundamentalmente es asistencial, ¿vale? Bueno, fundamentalmente que disfrutan de la carrera. Es una carrera bastante interesante, que yo creo que les pone a prueba como personas, sobre todo porque se enfrentan ante situaciones propias de la madurez, ¿de acuerdo? Muchos de nuestros alumnos son alumnos jóvenes, que muchas veces pues, recientemente han salido del instituto. Entonces, pues bueno, les ponen un poquito a prueba, que se den tiempo, que disfruten de ella y sobre todo que se apoyen en aquellas personas que le van a prestar un buen apoyo, ¿no? Tanto familiares como profesionales. Yo creo que sería un buen consejo, ¿vale? Porque es una carrera que te pone a prueba como persona, ante todo. Os doy un consejo: disfrutar mucho de la carrera,
porque seguramente será una experiencia inolvidable y os permitirá ver las cosas de otra manera.